Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Jorge Isaac Agudelo, experto en marketing, hablando del neuromanagement aplicado a la gestión comercial. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Jorge Isaac Agudelo, él es experto en marketing y en ventas, y vamos a hablar del neuromanagement en la gestión comercial. Y esto es una cosa bien tesa, Jorge. Tremenda. Bienvenido a Mercadeo con Voz y gracias por participarnos de este tema. Marisa, gracias a ti por invitarme. Es un tema que me apasiona tremendamente. Hacía rato tenía ganas de venir a tu programa, por fin se dio. Espero que no sea la última. No, es la primera, pero no será la última. Jorge, ¿qué es el neuromanagement? Bueno, para definirlo de una manera muy entendible, sí, para cualquier tipo de persona, es coger todas las herramientas de la neurociencia y ponerlas al servicio de la administración. En este caso, aplica para la administración de las ventas. Entonces, todas esas herramientas que básicamente nos llevan a otra dimensión, sí, nosotros las acumulamos, las tomamos y las ejecutamos dentro del proceso comercial. Bueno, ¿cómo mezclamos esas herramientas que son de otra dimensión, como tú dices, en una gestión comercial? Muy bien. Básicamente, el mundo ha dado un cambio de principios, sobre todo desde principios del siglo XXI, y es que veníamos de un paradigma empresarial newtoniano, ¿cierto?, llamado mecanicista, donde las cosas eran medibles, predecibles, obvias, y hemos pasado a un paradigma que es la neurociencia cuántica, donde la neurociencia, ¿qué hace? Absorbe ese mecanicismo, pero amplía la dimensión porque se basa esencialmente en aprender que nosotros tenemos un elemento fundamental dentro de nuestro ser, que es el cerebro, y el problema es que no lo conocemos. La neurociencia nos da herramientas y nos da guías para nosotros aprender a manejar eso y sacar el mejor provecho, sobre todo a nivel de ventas, a nivel de comercialización, a nivel de resultados. Bueno, hemos visto como muchas cuestiones en tema de neurolingüística y de neuroprogramación, pero nunca hemos ido a un neuromanagement. Bueno, el PNL pues hace como todo ese manejo mental y toda esa programación, pero entonces, ¿cómo hacemos que esa administración, que ese manejo sea para que lo apliquemos bajo qué parámetros? Esas otras, la PNL, programación neurolingüística y todo ese cuento, no se pierde, sino que complementa todo este asunto. Lo que pasa es que tenemos una concepción sobre el neuromanagement y es que está dirigido únicamente hacia la dirección de las empresas, sí, hacia la gerencia. Pero, ¿qué nos ha mostrado el último tiempo? El último tiempo nos ha mostrado que no es solamente quien tiene que aprender a administrarse es el gerente, sino que él, bajo su responsabilidad, tiene equipos comerciales. Sí. Entonces, ya eso ya está trasluciendo, está siendo transversal, no solamente a la parte directiva, a la parte estratégica, sino a la parte operacional de la venta. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque eso también tiene que ejercer algo de liderazgo para poder transmitir todo esto. No, es que este es un cuento supremamente profundo. Partimos de un hecho que el cerebro tiene tres elementos fundamentales, que son el reptiliano, que es la parte pues, de la toma de decisiones, de la seguridad, de la protección, el límbico, que son las emociones, y el frontal,
que es toda la parte lógica. Entonces, ¿qué es lo que hace el neuromanagement? Coge todos estos elementos y los integra de tal manera que no se vean, ni se tomen, ni se conciban como partes que están distantes la una de la otra, sino que en su conjunto son las que van a llevar a que las personas obtengan resultados supremamente significativos, pero partiendo desde el ser mismo, no ir detrás de los resultados, que es lo que normalmente se maneja en la venta. El vendedor, incluso los vendedores del G20, que son aquellos pues que hacen el 20% del Pareto, que ese 20% hace el 80%, muchas veces y en su gran mayoría se van al número, a la meta. Aquí es, venga, reacomode primero usted su situación como ser, como persona, y todos esos elementos valiosos que tiene, póngalos al servicio de su ejercicio comercial. Entonces, ha sido un proceso lento porque han aparecido otras cosas. Tú lo decías con anterioridad, Marisa, y es la PNL, el neuroentrenamiento, la neurociencia, un poco de cosas van apareciendo. El problema es que a veces se quedan solamente en la parte superficial y esto es supremamente complejo, la parte de hablar del neuromanagement, porque es decirle uno a un vendedor, administre su vida. Si usted administra su vida, administra la de sus clientes, la de su zona, la de su territorio, la de sus productos, la de su portafolio, lo que usted quiera, ¿cierto? Entonces es un proceso que requiere un entrenamiento riguroso y sobre todo muy constante, muy constante. John Maxwell, por ejemplo, dice que el que va tras las metas alcanza la meta, pero no crece. En cambio, el que va detrás del crecimiento, fuera de que crece, siempre va a alcanzar las metas, porque cuando las cumpla estarán por encima de su presupuesto. Pero todo eso es un proceso que hay que introyectarlo en la mente de ese vendedor, ¿sí? A partir de ejercicios, de juego de roles, de ciertas dinámicas con un grado de profundidad importante y sobre todo haciendo un seguimiento permanente a ese tipo de actividades y tareas que le coloca uno a ese vendedor para que él entienda que si hace lo que tiene que hacer se vuelve una persona imparable. O sea, no sé, por ejemplo, esos que hacen el Pareto, si están concebidos desde el neuromanagement, son personas que no cumplieron la meta y se quedaron ahí, sino que van mucho más allá, van mucho más allá. Bueno, Jorge, vamos a ir a un corte, ya regresamos. Regresamos a Mercadeo con Voz y Jorge Agudelo hablando del neuromanagement. Y vamos a seguir como en este tema porque se nos pone bien apasionante y bien interesante. Y es, Jorge, cómo implementamos, porque tú nos dices que hay unos entrenamientos para hacerlo y que si podemos administrar la vida, pues podemos administrar la vida de cualquiera, de todo el proceso, el cliente, todo. Pero entonces, ¿cuáles son esos pasos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para entrenarnos y estar aplicando este entrenamiento a la vida? Sí, Maritza, te cuento que en este momento, por decir algo, en la firma de consultoría en la que estoy trabajando, Sinergia Consultores, tenemos un modelo que se llama modelo consciente, ¿sí? Modelo de la venta consciente para el vendedor imparable. Está basado específicamente en el neuromanagement, está basado al 100% en esto. ¿En qué consiste? Se implementan unos pasos. El primer paso es un trabajo que inicia con un estudio de las brechas que tiene un equipo comercial. Vamos al equipo comercial, incluyendo su director, sus líderes, y hacemos todo un testeo de cuál es la situación en la que se encuentra ese equipo. Una vez terminado el testeo,
ya tenemos un direccionamiento y una ruta que nos dice tenemos que trabajar en esto y en esto, ¿sí? ¿Qué hacemos? Solicitamos a la parte del liderazgo que nos diga por dónde arrancamos. Nosotros tenemos un sugerido, pero les damos la posibilidad de que ellos lo hagan. ¿Por qué? Porque a veces puede que el problema sea comunicacional, de escucha activa, o puede que sea un problema netamente de resultados, llevan 2, 3 meses sin cumplir. Entonces, el líder se preocupa mucho, sobre todo por los números, por el resultado. Entonces, normalmente sugieren que arranquemos por ahí. Pero que nosotros, independiente por dónde vamos a arrancar, siempre debemos advertir que parte de lo que hace que la gestión comercial dé resultados es la comunicación, es la escucha. Entonces lo que hacemos es una amalgama de 2, 3 temas que sean conexos para que él se tranquilice con respecto a los resultados, porque normalmente ¿qué hace un gerente o qué hace un líder? Ese gerente o ese líder, si no le hablamos de los números y de los resultados, él se angustia. Entonces tampoco podemos dejar la situación detenida, sino que le decimos, bueno, vamos a trabajar esta parte, vamos a trabajar esta y vamos a trabajar esta. Entonces, lo que hacemos es una alineación de todas las partes que se necesitan para que un vendedor sea de verdad un ganador, un campeón. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es su situación frente a las situaciones difíciles que generan frustración? ¿Es alta o es baja? ¿Es media? La parte todos tenemos que pasar por en determinado momento por una situación de total, estamos de acuerdo. Lo otro, en la parte de el relacionamiento. Ajá. Esa persona puede que sea muy buen cerrador, pero no tiene a quién visitar. Entonces, venga pues, tiene que haber un procedimiento y lo mejor de todo, tenemos una herramienta fundamental que la llamamos caja de herramientas precisamente. Esa caja de herramientas tiene alrededor de 10 testeos, donde si el problema es escucha, tenemos cómo identificar cuál es su falencia. Si es comunicación, igual. Si es liderazgo, igual. Y así, si no llega a acuerdos, conoce muy bien el producto, lo maneja excelentemente, con sus tiempos, con todos los detalles, pero no es capaz de acordar, o lo que decimos nosotros, cerrar. Lo que pasa es que nosotros hacemos algo fundamental aquí, es un cambio de lenguaje, que lo llamamos nosotros lenguaje transformacional. O sea, nosotros no hablamos de cierre, sino que nosotros hablamos de acuerdos. Nosotros no hablamos de objeción, porque cuando a uno le dicen objeción, uno dice, Dios mío, ¿con qué mira salir me va a corchar? No, le decimos, vea, todos los clientes tienen un derecho, ¿a qué? A hacer preguntas poderosas. Y usted va a aprender aquí y se le va a enseñar a responder poderosamente esas preguntas. Otro, no decimos que él de una u otra manera tiene que hacer una demostración, porque a veces el comercial puede que desde el punto de vista de la comunicación hace una descripción total, pero hay productos muy específicos que necesitan ser demostrados y a veces él se queda parado, paralizado. No, usted tiene que aprender a manejar tanto este lado como este otro. Entonces, ¿cuáles son los procesos que se hacen? Pura adecuación de todas estas cosas que te estoy diciendo, de la parte de relacionamiento, de la parte de consecución de clientes, de aprender a leer el mercado, de aprender a leer las tendencias. Nosotros inclusive, dentro de los procesos que realizamos, le recomendamos a la fuerza comercial, le recomendamos textos para leer, claro, que ha salido nuevo, donde usted aplique estas cosas. No hablamos de clínicas, pues porque las clínicas, me parece el término horroroso, me parece de un enfermo. Y y eso está pasado de moda, pero todavía hoy hay equipos que hablan de eso. No, hay otros cuentos muy distintos, juego de roles, otro tipo de situaciones, lecturas dirigidas. Pero, un ejemplo ahí con ese juego de roles que me parece y me suena como muy bueno, como muy moderno. Sí. Pero, ¿cómo es un juego de roles en una gestión comercial? Bueno, en una gestión comercial un juego de roles se da asignando, como lo dice la palabra, un rol a 2, 3, 4, 5 personas, a través de un guión. Yo le puedo, supongamos que yo estoy
haciendo entrenamiento para vendedores que tienen dificultad en acordar con los clientes una negociación. Entonces yo, dentro de las instrucciones, las repartimos aleatoriamente. Por ejemplo, yo te puedo decir a ti, este es tu guión, Maritza, y en ese guión vas a encontrar, pregúntele esto. Si le hace una pregunta para acordar con usted y para hacer el cierre definitivo, no, dígale que no, que todavía no. Llévelo, mejor dicho, hasta el extremo, de tal manera que él aprenda a responder poderosamente, a entender y a familiarizarse con los hábitos de compra y las señales de compra. Hay vendedores que no se dan cuenta que a través de una pregunta sencilla como ¿me vas a entregar un documento? Él dice sí, y él no se mentaliza de que esa pregunta que le hizo, él le está diciendo cerremos. Sí, cerremos, ya está listo esto. Y el vendedor, no, espera un momentico que es que me falta explicarte tal cosa. Cosita, no, entonces, ese juego de roles es muy bueno, ¿por qué? Porque ponemos al vendedor en situación crítica, lo ponemos como cliente y después lo llevamos, véngase usted de allá para acá, como vendedor. Venga, pues haga los dos papeles para que usted sepa qué posibilidades encuentra y qué preguntas va a encontrar allá y cómo las va a resolver usted. Y cuando usted está allá, ¿cierto? ¿Cómo va a hacer usted para ponerle problemáticas al vendedor o para facilitarle la venta? ¿Cierto? A veces, por ejemplo, hacemos el ejercicio contrario. El que hace el rol de comprador le decimos, tan pronto llegue donde usted, dígale, no, yo necesito comprar. Y a veces el vendedor sigue hablando y sigue hablando y él ya le dijo, estoy listo, dígame en qué cuenta le consigno. Cállese. Cállese. Vamos a ir a un corte, Jorge, y ya regresamos. Continuamos en Mercadeo con Vos y Jorge Isaac Agudelo, hablando de neuromanagement, hablando de esa forma de cerrar los negocios y de concretar una venta a través de estas técnicas. Exactamente. Jorge, cuando ya tenemos, como terminamos el bloque anterior, no me eche más carreta. A ver, vamos a lo que vinimos. Yo lo que quiero es ya comprar, ya concrétese. Exactamente. Entonces, mira, Marisa, una cosa bien importante en esto. Resulta que dentro de todo el proceso de entrenamiento se trabajan cosas tan sensibles como la vida personal de ese vendedor. Sí. O sea, el ser es lo principal en el modelo, el ser. Total. Después de que el ser esté equilibrado, él es capaz de hacer cualquier cosa. Él es capaz de hacer cualquier cosa, pero no de cualquier manera, sino de la manera correcta. Entonces, nosotros tenemos otro tipo de situaciones y es, se le colocan tareas al vendedor. ¿Por qué? Porque el trabajo que se hace es con un seguimiento. O sea, no es simplemente, haga esto, porque la herramienta te hace ese juego de determinar, identificar las brechas, te dice por qué estás ahí, y después te da un plan de crecimiento. Ni siquiera lo llamamos plan de trabajo, no. Plan de crecimiento. Y a lo otro es lo siguiente, le decimos que es un vendedor imparable porque la persona que trabaja con control de sus 3 cerebros es una persona que tiene límites de ninguna clase. O sea, no va a decir, me faltan 3 para cumplir, sino que si resultan 4 y 5, no como hoy en día que todavía se ve vendedores que dicen, yo ya cumplí, entonces no me lo pidas ahora y no para el mes entrante. No, es que el mes entrante va a tener cómo cumplir y superar. Exacto. Mucho rato. Lo otro que hacemos es que buscamos que haya en el vendedor no solamente equilibrio, sino que sea una persona genuina, una persona que realmente sea coherente lo que está haciendo acá en la compañía con lo que está haciendo afuera. Porque, ¿qué detecta uno en las investigaciones que en la última investigación que nosotros hicimos, en la parte de consultoría, detectamos lo siguiente: la mayoría de los gerentes preguntan casi siempre lo mismo.
Y casi siempre lo mismo significa que el problema que tienen que resolver es más personal que empresarial. El problema es que ese problema que no resuelven personal, eso permea la actividad. Entonces, finalmente, no solamente pone en riesgo sus aspectos personales, sino los aspectos de la organización. Eso de que los problemas se quedan en la casa, eso no es cierto. Eso es mentira. Inclusive, ahí nosotros también dentro de lo que hacemos tocamos todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿sí? Corregido, porque la mayoría de la gente cree que hacer inteligencia emocional es prohibir un poco de cosas. No, las emociones normales que tenemos todos los seres humanos, ¿cierto? Son 6. Hay autores que dicen que hay 27, pero cuando coges las 27, las encasillas en esas 6. Sí. ¿Y cuáles son? Entonces, alegría. Ekman, que fue el primero que habló de eso, dijo que eran la alegría, pero después, eso fue en el 79, y después en el 95 llegó Goleman y dijo, no, démosle un concepto mucho más amplio, no lo llamemos alegría, llamémoslo felicidad, pero en esencia es la misma cosa. Asco, Ekman la llamó asco, otra de las emociones, y él dijo, no, digamos que eso suena muy maluco, llamémoslo aversión, pero mira que es como la misma historia. Y las otras son el miedo, la ira, la tristeza y la sorpresa. Esas son realmente las emociones. A partir de esas emociones, nosotros enseñamos a que el vendedor identifique eso. No le vamos a decir en ningún momento que no le puede dar ira y que no le puede dar tal cosa, no, sino que simplemente se le enseña eso. Está en esta situación. La ira se maneja muy distinto en la parte empresarial que en su vida familiar. Y se le dice cómo se maneja aquí, cómo se maneja allá, para que él sepa hacer. Pero los seres humanos o sea, todos somos susceptibles de enojarnos, de ponernos tristes. Ese cuento pues de que el jefe le decía a uno, a partir de que pise esta puerta, ya deje esa emoción allá afuera. Sí. El problema del hijo, no, eso no se va. Lo que aprendemos es, manéjelo, aprenda a manejar el asunto. Entonces, mira que todo es un asunto mental, es un asunto cerebral. ¿Cuál es el problema o qué es lo que complica esta situación? Lo que complica esta situación es que el 99% del actuar de cualquier persona está hecho con cerebro reptil. Entonces, y el cerebro reptil tiene una situación y es que toma las cosas inconscientemente, ¿cierto? Sí. Por eso es que la niña va al almacén, se mide una blusa, le pareció hermosa y llega a la casa y dice, ¿y yo por qué me trae esto? Entonces la regala, ¿cierto? Porque lo hace de manera inconsciente. ¿Sabes qué hace el neuromanagement? El neuromanagement coge lo inconsciente y lo vuelve consciente. Ajá. Lo inconsciente lo vuelve consciente, ¿sí? Entonces, enseñamos a la persona a través de ciertas repeticiones, son ejercicios tontos, aparentemente pues, pero de un impacto tremendo. Uno, la persona es muy lógica porque el vendedor es supremamente lógico, entonces venga pues hermano, haga ejercicios. Vamos a hacer un dibujo con la mano izquierda. Normalmente el que es lógico siempre utiliza la derecha. Siempre utiliza la derecha y hemisferio derecho y todo el cuento. No, vamos a hacer cosas distintas, ¿cierto? Vamos a trabajar con el brazo contrario porque hemisferio derecho va con el izquierdo y así sucesivamente. Todos son puros ejercicios sencillos que la persona tiene que aprender a hacer. Otro, repetición. Un problema de los grandes problemas del siglo XXI y del siglo XX, y yo creo que de ahí para atrás también, procrastinar, empezar a aplazar. No. Ese es problema común. Es un problema común. A la gente hay que decirle, hombre, ve, hay un ejercicio sencillo, antes de acostarte, repetí, lo voy a hacer ya, lo voy a hacer ahora, y cuando te levantes, haces lo mismo. Ajá. Y el cerebro se vuelve lo que es inconsciente, lo vuelve consciente. Sí. O sea, lo saca a flote. Y cuando yo tengo conciencia, tengo control de muchas cosas. Bueno, Jorge,
ya para terminar, es muy importante porque tú eres coautor del libro y hablemos unos minuticos de ese libro. ¿Cuál es tu capítulo ahí? Si lo van a comprar, véndaselo por favor. Si lo van a comprar, véndaselo por favor. Entonces contemos, Bueno, ya aquí hemos tenido a otro de los coautores, a un amigo de la casa, Leiber Arrieta, y tú también haces parte de esos escritores, de esos equipos. Y cuéntanos del libro aquí rápido. Yo en el libro manejé un capítulo que me encantó y que pienso que es una de los grandes vacíos que hay hoy en día en la parte comercial, y es manejar métricas. O sea, el capítulo 10 es un capítulo de métricas, es un capítulo que tiene alrededor de 25 fórmulas, pero con su explicación y con un ejemplo sencillo ahí. ¿Qué es lo que buscamos con eso? Que todos los que trabajamos en las áreas comerciales, de una u otra manera, tenemos que aprender en la medición. Si yo no sé y no tengo un punto de partida y un punto de llegada para saber si lo hice bien o si no lo hice, sí, es muy grave. O sea, yo tengo que decir, hombre, mi frecuencia de lograr acuerdos con las personas es tanto. No lo que decimos normalmente. No, yo soy muy buen cerrador. Buen es un número. Buen ¿cuánto es? 100, 200, uno solo. Porque puede ser uno solo. ¿Cómo determina eso? ¿Cierto? ¿Cómo lo determina usted? Entonces, yo trabajé ese capítulo, trabajé otro capítulo que también es bien interesante, donde a veces fallamos mucho, que se llama la prospección, la prospectación. La gente a veces cree que simplemente es coger una base de datos y empezar a marcar un teléfono y dele. No. Eso tiene un cuento muy de mucha profundidad. Yo tengo que estudiar muy bien hacia dónde va, conocer muy bien mi producto, sí, ¿cierto? Determinar si ese producto que yo tengo, si es para ese mercado o a ese buyer que está dirigido, y cómo lo voy a manejar yo, porque esa es otra cosa importante. O sea, no es lo mismo vender productos de consumo masivo que vender productos especializados, productos premium, ¿cierto? No es la misma cosa. Entonces, esa parte también es importante estudiarla dentro del área comercial. La parte de la prospectación. En esa parte también recapitulamos una cosa y la ponemos en el orden lógico que es, y es que todo el mundo dice que lo mejor para trabajar en la prospectación son las bases de datos. No, hay otras. Usted con un voz a voz, si lo maneja bien, puede sacarla del estadio. Bueno, Jorge, eso tenemos tema para otro programa. Para otro, bueno, listo. Sí, eso va a ser para otro programa porque está muy interesante. Entonces, lo de la prospectación. Básicamente esos fueron los dos capítulos que yo manejé en el libro. Si lo va a comprar, véndalo, por favor. Jorge, tus redes. Sí, aparezco en mis redes, en todas aparezco como J.I. Agudelo, y tengo otras en las redes también que aparezco como Mega Marketing Soluciones. Es mi firma. ¿Tu firma? Sí. Ok. Jorge, mil gracias por acompañarnos. No, Marisa, a ti muchas gracias por la invitación. Pasé un momento muy agradable hablando de lo que me encanta, de lo que me apasiona, y espero que sea bien demandado por las personas y les encante lo que hemos tratado en el día de hoy. Con seguridad, todos lo hemos recibido muy bien y nos encantó el tema contigo. Muchas gracias. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Isma Radio. Simultáneamente nos pueden ver en nuestra página www.mercadeoconvoz.com y en nuestro canal en YouTube. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.